El 30 te ayuda con usted y para usted por la pantalla de Canal 30 Loncomilla. Gracias por acompañarnos cada tarde entre las 4 y las 5 con una propuesta que busca entregar orientación, información útil y relevante para la toma de decisiones de todas y de todos quienes permanentemente se conectan a nuestra pantalla, que llega a ustedes por gentileza de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule en Talca, en Maule, en San Javier, en Villa Alegre, en Yerbas Buenas, a través de TV Cable Santa Bárbara y también a través de nuestra señal asociada Canal 30 Linares. Vamos a conversar sobre un tema sumamente importante y que ha alcanzado una relevancia con cierto grado de preocupación no menor. Es probable que muchas y muchos coincidamos en un punto, en el sentido de que luego de la pandemia del COVID-19, la explosión de diversas patologías y enfermedades han quedado en evidencia. Los infartos agudos al miocardio por un lado y los accidentes cerebrovasculares por otro. Y es por ello que sobre este último punto queremos explorar algunas de sus causales y materias que podrán ser útiles para todas y todos a objeto de prevenir sus causas o eventuales consecuencias. Rubalí González es enfermera de la Clínica San Javier y como cada semana con un especialista de este centro médico de la comuna loncomillana queremos abordar diversos temas de la salud, en este caso los accidentes cerebrovasculares. Rubalí, gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchas gracias, un placer. Igualmente tenerla aquí con nosotros. Han sido meses bastante intensos, ya que algo conversábamos antes de empezar, sí, en el sentido de que son varias las patologías que han cobrado cierta relevancia y a las que quizás no estábamos acostumbrados hasta antes del confinamiento, sí, producto de la pandemia del COVID-19, como que por un par de años el tiempo se detuvo y nadie más hablaba de otras enfermedades salvo el COVID y sus solo COVID. consecuencias, claro. Pero luego se destapó la olla, como se puede decir popularmente, ¿no? Y patologías como los accidentes cerebrovasculares han alcanzado índices que son alarmantes. ¿Qué son los accidentes cerebrovasculares? En primer lugar, tenemos que saber qué es un accidente cerebrovascular, o más conocido como ACV. Estas son patologías que afectan principalmente al sistema nervioso. Eso quiere decir al cerebro de la persona. Estas va a haber el flujo que llega a nivel cerebral no va a ser el adecuado. Esto puede ser por diferentes causas que va a ser según el tipo de ACV. Esta interrupción del flujo va a hacer que al cerebro, por decirlo de una forma más simple, no le lleguen los nutrientes suficientes para que pueda comandar el cuerpo para que realice las funciones que son vitales. Y esto cada vez, a mayor paso de un ACV del tiempo, mayor es el daño que va a generar a futuro para la persona. Rubalí, perdón, ¿y por qué ocurre esto? ¿Por qué podría faltarle potencia al flujo para la nutrición adecuada y provocar esta patología y consecuencias neurofuncionales que pueden ser bastante complejas con el paso del tiempo, que imposibiliten incluso la autonomía de una persona que ha sufrido este problema? Que principalmente aquí va a depender del tipo de ACV, porque como ya decía, el flujo no va a ser el adecuado. Principalmente estos se pueden dividir en dos grandes rasgos, que son los ACV isquémicos, que son los más frecuentes en Chile, y los ACV hemorrágicos. En el primer caso, los ACV isquémicos, las vasos del cerebro, por decir como las tuberías que llevan la sangre, hasta ahí se tapan con una placa de ateroma que es como de grasita, y esto va a tapar, es como que si una manguera estuviera obstruida por algo por dentro, puede ser total o parcial, y esto hace que no llegue el flujo. Y en segundo caso tenemos los ACV hemorrágicos, que este mismo vaso o manguera para asimilarlo, se va dilatando, cada vez están más delgadas las paredes y esto se puede romper. Y la sangre se va hacia todos lados y por eso el flujo no es adecuado. Y esos dos son los que provocan que no llegue los nutrientes necesarios. Y ahí va a depender, por ejemplo, en el primer caso, en los ACV isquémicos, generalmente estos son por el acúmulo de grasa, como ya se decía, y lo hemorrágico por la ruptura del aneurisma. Esas son como las principales causas.
Entendiendo que esas podrían ser algunas de las causales, ¿qué factores podrían influir en una persona? ¿Ya? El hecho de que ocurra un accidente cerebrovascular es por una cuestión de hábitos, es por Sí. una cuestión de estilo de vida, hay una cuestión hereditaria que podría influir o todos Sí. estos elementos se Que conjugan. principalmente una mezcla de factores, porque vamos a tener que, como sabemos, en Chile hay una gran cantidad de patologías cardiovasculares, como la hipertensión arterial. Más que alguno tiene algún conocido, familiar, la mamá, el papá, que es hipertenso. ¿Ya? Y al tener cifras de presión arterial elevadas por mucho tiempo, que se sostengan, es un factor de riesgo. También, por ejemplo, el colesterol alto, típico que, no sé, alguien se va a hacer un examen y me dice, no, tengo el colesterol alto. También es otro factor de riesgo. Obesidad. Como sabemos, Chile es un país con alto índice de obesidad que cada vez siguen al alza. Además de eso, tenemos las dietas altas en grasa, altas en sal, porque contribuyen a las causas de los ACV. Personas fumadoras, personas bebedoras también de alcohol excesivamente. Esos son como principalmente factores de riesgo que se podrían modificar. Y también tenemos que a una edad más avanzada también aumenta el riesgo de tener un accidente cerebrovascular. Edad avanzada, más o menos, ¿cuál es ese promedio? Sobre unos 60-65 años. Igual se ha visto casos de gente más joven. Sí, en esos casos principalmente lo que contribuye son los factores de riesgo que mencioné anteriormente. Por ejemplo, estilos de vida no saludable, alimentación no saludable, que eso es lo que contribuye porque sobre todo ahora se ve en personas muy jóvenes. ¿Qué dice la literatura o su experiencia? ¿Se da más en hombres, en mujeres, por igual? Es prácticamente la cifra muy similar en hombres y en mujeres. Lo que sí se ha visto que en Chile los accidentes cerebrovasculares son la segunda causa de muerte, así que es bastante alarmante y preocupante, porque son la segunda, aproximadamente son 7.500 defunciones al año. Esto se vio al 2021, que ha sido como uno de los últimos estudios, y eso querría decir que es una muerte por hora. Y también es una de las causas de muerte prematura en personas como más jóvenes, entre 30 y 60 años, dentro de las principales, aproximadamente con 1.800 muertes, así que igual es como preocupante el tema, y además de las secuelas que deja. Algunos famosos que también han tenido accidentes cerebrovasculares, como para orientar un poco a nuestros televidentes, apelando a la memoria. Gustavo Cerati, un gran artista argentino, quien vivió 4 años con secuelas hasta que finalmente falleció. Y más recientemente la popular actriz chilena Grimanesa Jiménez, la jirafa para quienes veían Los Venegas, quien también en agosto sufrió un accidente cerebrovascular, no logró recuperarse y en septiembre lamentábamos su partida. Esto como figuras emblemáticas del ambiente artístico, que son nombres muy cotidianos, por decirlo así, y mucha gente que en su intimidad también ha enfrentado algún tipo de problema. Accidentes cerebrovasculares en la región del Maule, en la comuna de San Javier, donde tiene su polo de desarrollo la Clínica San Javier. ¿Es un factor de riesgo alto? ¿Cuál es el promedio que se sabe respecto de la relación con el resto del Maule y del país? Específicamente la región del Maule presenta un promedio similar a nivel nacional, pero específicamente en San Javier no hay muchos estudios que sea específicamente de ACV, pero es dentro del promedio nacional. Es decir, las costumbres de la comunidad loncomillana, sobre todo en las zonas rurales, también podrían atentar y afectar en estos indicadores. Sí, sobre todo, más que nada, los estilos de hábitos no saludables, sobre todo la alimentación, porque a veces o no realizar actividad física. Principalmente se recomienda que sea 3 veces por semana, 30 minutos, y que sea algo que se lleve a cabo en el tiempo, no solamente que sea por un tiempo, más que nada como incorporarlo en la vida. Claro, internalizarlo como un hábito constante y permanente, no a lo lejos pensando tal vez en un verano sin polera, como uno pudiese pensar. La finalidad es como instaurarlo en la vida. Rubalí, y entendiendo también que es una situación altamente riesgosa, ¿cómo una persona puede percatarse de que está padeciendo un accidente cerebrovascular? ¿Cómo me doy cuenta de que en este momento estoy siendo afectado a objeto de tratar
yo mismo o alguno de mis cercanos, conocidos, en la casa, en el lugar de trabajo, en la calle, puedan atenderme y poder tener una reacción rápida para evitar también consecuencias. El tiempo es fundamental aquí. Sí, no. Como ya mencionaba anteriormente, en los ACV se dice que el tiempo es cerebro, porque a mayor tiempo, mayores van a ser las secuelas que va a tener el paciente a futuro. En este caso, ya. Y como son dos tipos de ACV principalmente, está el hemorrágico, que no es tan común, pero generalmente ese se presenta como un dolor de cabeza muy intenso, un dolor insoportable, y puede ir acompañado de náuseas, vómito y pérdida de conciencia. Pero principalmente el que se pesquisa más y el que la comunidad, por porcentajes, el más probable que ocurra es el isquémico. Que hay una escala que es la de Cincinnati, que es para nivel prehospitalario, que uno podría identificarlo. Alguien que no tenga los conocimientos de salud son en base de 3 pilares. El primero es que la persona tenga asimetría de algún lado de la cara, por lo cual supongamos que estamos los dos. Sí. Ya, yo le digo, ¿me puede sonreír? Usted me sonríe, la persona, y en el caso de sonreír, se ve claramente que un lado está más como caído hacia abajo, por decirlo así. No reacciona de la misma manera. Sí, no están iguales. Ese es un punto. El segundo, se le pide a la persona, levante sus brazos, manténgalo y cierre los ojos. Mantener por un par de segundos. Y en el caso de estar presentando un ACV isquémico, uno de los dos brazos afectados cae. No lo puede mantener la persona. Como que tiene la debilidad. Y el tercer punto que se evalúa, se le pide que hable una frase, o se le habla para que responda y no se entiende lo que dice. Es como una voz traposa, enredada, hay dificultad en el habla. Correcto. Y si presenta alguno de esos tres, hay sospecha de ACV, y la recomendación es lo más pronto ir a un servicio de urgencias para que se brinde la atención oportuna. Ahora, en el caso de los dolores de cabeza, bueno, la población chilena padece de mucha cefalea. ¿Cómo podemos hacer esa diferencia de un dolor de cabeza común y corriente que puede darse por un día muy intenso, muy ajetreado, una insolación quizá a propósito de la temporada primaveral, versus a un accidente cerebrovascular que esté en potencia? ¿Cómo podemos percibir esa delgada diferencia? Que como decía, es menos frecuente, pero la diferencia es que es una cefalea de inicio súbito. Por ejemplo, yo estoy aquí y de un segundo a otro inicia. No es que vaya de a poco, vaya aumentando, no. Inicio súbito, parte muy fuerte y es como que si fuera a estallar la cabeza. Es un dolor insoportable. Esa es como la diferencia, porque generalmente la cefalea o dolor de cabeza que uno presenta son más tolerables o van partiendo de a poco. Esa es como la intensidad y el inicio, que es muy rápido. Si es un dolor de cabeza muy intenso que parte de un momento a otro, el paso a seguir es inmediatamente acudir a un centro asistencial. Sí, se recomendaría eso en caso, y además de tener síntomas asociados, que podrían ser náuseas, vómitos, debilidad, podría perder o no la conciencia. Ahí en el caso tendría que llevarlo a algún familiar. Si una persona está sola y presenta síntomas por uno u otro de los ejercicios que usted ha descrito, ¿qué es lo que se podría hacer en ese caso? Tendría que activar la cadena de emergencia, que en ese caso sería llamar al 131. El 131 de SAMU, o bien o contactar de si hubiera alguien cerca, pero correcto. Lo importante es que se active oportunamente. Ahora, usted mencionaba, los factores de riesgo son muy diversos, evidentemente que es preocupante también apreciar estas tasas, porque sedentarismo, obesidad, estrés, el ritmo de vida también ha provocado mayores índices de hipertensión y diabetes. Hasta este punto, y considerando que estos indicadores también se han incrementado con el paso de los años y van al alza. Y van a seguir al alza, lo más probable. Lastimosamente es un hecho. ¿Cuál es la principal recomendación para que una persona pueda mantener su salud acotada y sin mayores problemas? Que lo ideal, o sea, a modo personal yo pienso que uno debe partir enfocándose también en los niños, que son, porque a futuro, si ellos instauran esos hábitos saludables de pequeños, como la actividad física, alimentación saludable, entre otros, van a ser más duraderos y va a haber un impacto a mayor plazo. Y también en las personas ya
mayores o que ya son más adultos, el tema de la educación, como se está haciendo ahora, que conozcan de los temas, que sepan que son factores de riesgo, para que la persona informada pueda ir cambiando sus actitudes, porque si solamente se le dice no tiene que comer esto, tiene que hacer ejercicio, y si no entiende el por qué, es muy poco probable que lo hagan. Es como que se empoderen de su salud y de a poco ir generando los hábitos. Y en el caso de que ya fuera una persona que tiene una patología crónica como la hipertensión, importante que sigan sus controles, que sean en la cantidad de los meses que tienen citados, que sean como bien ordenados en eso, o que no se salten sus controles, el tema de los medicamentos, todo, para así ir manejando la enfermedad y que no se nos escape y pueda producir estos efectos no deseados. Es decir, un accidente cerebrovascular en cualquiera de las formas que se manifieste vendría a ser la consecuencia de una serie de problemas de salud que vayamos enfrentando a lo largo de la vida. Sí, es como una cascada que se va acumulando. Correcto. Ahora, si un paciente ha enfrentado un accidente cerebrovascular y sobrevive, ¿cuáles pueden ser algunas de las secuelas que enfrenta un paciente, entendiendo que entran a jugar varios elementos entre sí? El tiempo de respuesta, desde que comienza una persona o algún cercano en el entorno a percatarse de que algo no anda bien con su familiar, su compañero de trabajo, etcétera, hasta que recibe la oportuna atención y logra sobrevivir. Sí. ¿Cuáles pueden ser algunas de las secuelas que enfrente ese paciente de menos a más, por ejemplo? Ya, que por ejemplo, como usted decía, van a ser diversos los factores que van a contribuir a las secuelas que va a presentar a futuro. Va a depender, como decía, del tiempo. Obviamente a un menor tiempo de tratamiento oportuno son menores. Va a depender también del tipo de ACV, la zona del cerebro, entre diversos factores. Ya, pero supongamos una persona se atendió, todo, puede presentar secuelas ya sea prácticamente leves, que a veces quedan con alguna asimetría a nivel facial, de disminución leve de fuerza del lado afectado, cosas prácticamente que no afectan su autonomía, pero puede llegar al otro extremo, que una persona presente secuelas graves a nivel motor, es decir, el movimiento, puede que quede totalmente paralizado de un lado, pueden tener secuelas a nivel del habla, que le impida comunicarse ya sea total o parcialmente, a nivel de la deglución, lo que afecta a la alimentación del paciente. Algunos pacientes después cambian su alimentación principalmente por eso, a nivel también el ámbito social, ya sea por el tema de interaccionar y también el tema del trabajo, porque con las secuelas que pueden quedar, muchos pacientes después tienen que dejar de trabajar porque su capacidad física no se los permite, y eso igual impacta también el ámbito económico de la persona propiamente tal y el núcleo familiar, porque pueden depender de un tercero, ya sea un familiar o alguien remunerado para el cuidado. Correcto. Es decir, puede tener impactos a toda escala, sí, que van desde algo muy mínimo hasta la pérdida absoluta de la autonomía, lo que incluso podría afectar la salud mental de un paciente. Sí, porque también a la larga, supongamos una persona que es activa, trabaja y que de un día a otro ya no puede hacerlo, va afectando el ámbito psicológico, que a veces es un ámbito que no se deja un poco de lado, pero es importante. Rubali, para redondear esta idea, ¿cómo podemos prevenir entonces un accidente cerebrovascular? Principalmente se puede prevenir teniendo un estilo de vida saludable, alimentación saludable, cuidándose que no sean altas en grasas ni sal, realizar actividad física, evitar fumar y beber y controlar patologías crónicas principalmente. ¿Una persona puede llegar a tener más de un accidente cerebrovascular? Sí, puede llegar a tener volver a tener un accidente cerebrovascular. O sea, que una persona haya tenido un accidente cerebrovascular no significa que no vaya a tener en un futuro no muy lejano. No, puede tener a futuro un accidente vascular. ¿Y eso por qué podría deberse? ¿Por los mismos factores? ¿Por no cambiar los hábitos? Y que también después haber tenido un accidente cerebrovascular igual tiene más riesgo de tener uno secundario.
O sea, un paciente podría quedar vulnerable Sí. a este tipo de escenarios. Y es allí donde el plan de mitigación, si lo pudiésemos calificar de esa manera, es fundamental, cambiando sus propios hábitos y también de su grupo familiar, de su Sí, núcleo de el entorno, confianza. porque así es más fácil que él los mantenga. Ajá. Bueno, hablábamos recién de que los accidentes cerebrovasculares se dan con mayor prevalencia sobre los 60 años. Hay población joven que ahora está Sí, enfrentando esto, pero niños, niñas, adolescentes también podrían tenerlo. es poco frecuente a esa edad, Ya, principalmente ya en la edad adulta. correcto. Y va incrementando con el paso de los años el riesgo. O sea, habría que manejar mucho el ritmo de trabajo, la actividad física y deportiva que una persona realice, Sí, su dieta desde el exacto. punto de vista nutricional, el orden de los horarios de la alimentación. Hay que Sí, ser un es poquito como más es un riguroso. manejo integral, Ya, básicamente. No es como una sola cosa que va a ser la receta para eh, prevenirlo. Es un correcto. conjunto. Un conjunto de factores que en el Sí. fondo son fundamentales. Ahora, si un familiar de una persona que ¿Ya? esté enfrentando un accidente cerebrovascular no logra percatarse ¿Mm? oportunamente, pese a que usted ha dado claras indicaciones muy ejemplares y muy didácticas, ¿cómo tiene que responder en ese caso cuando aprecie que algo no está funcionando de la mejor manera en su pariente? En ese caso aplicaría la misma regla, acudir lo más tempranamente a un servicio de salud Ujú. o activar y llamar para que, pero como dije anteriormente, el tiempo sigue siendo un factor principal. Correcto. Rubali, bueno, Clínica San Javier, ¿cómo está abordando este tipo de episodios y cómo también abarca el proceso de acompañamiento de un ¿Mm? paciente que intenta salir adelante, que intenta recuperarse luego de haber sufrido un accidente cerebrovascular? Sí, en ese caso, en el proceso de recuperación posterior, por ejemplo, en la clínica se encuentra el equipo de kinesiología, los cuales, como yo ya mencionaba, las secuelas motoras son unas de las más frecuentes a Ujú. nivel de movilidad. Y en ese caso, ahí realizan rehabilitación y a los pacientes. En caso de que necesitara, también hay fonoaudiólogos que ven el tema de la deglución, el habla, alimentación. Esas son como las dos áreas más afectadas y que se van manejando. Es decir, hay un plan integral de acompañamiento para aquel paciente o aquella Sí, paciente que se enfrenta una encuentran los condición. profesionales eh, indicados para acompañar al paciente en el caso de que requiriera posterior a una ACV. Perfecto. Bueno, rescato también lo que usted menciona, que el ¿Mm? tiempo es clave en Sí, todo este ejercicio, es decir, cuando una persona ya no puede sostener uno de sus brazos, empieza a producirse una evidente asimetría en el rostro, no puede sonreír, tiene dificultades de expresión a través del habla, o un intenso dolor de cabeza que comienza de un momento a otro, da luces, da pistas de que hay que acudir independientemente de donde sí, esté, al centro de salud más cercano. una posible sospecha. Y además, Ujú. lo mejor es descartar que sea eso, porque ya vemos que las secuelas no son muy gratas. Ujú, absolutamente, más vale prevenir que curar en Sí, este caso, sí, que lamentar. sin duda. Rubali, muchísimas gracias De por su tiempo y nada. gentileza con nosotros, ¿no? Rubali González, enfermera de la clínica San Javier de la comuna homónima, que nos entregaba detalles sumamente relevantes para poder apreciar y reconocer a un paciente que eventualmente puede estar enfrentando una condición un tanto compleja a propósito de un accidente cerebrovascular. Cómo percatarnos, cómo darnos cuenta. Aquí entran en juego varios elementos, varios factores, entre ellos el tiempo, que es fundamental en este ejercicio de detección, a objeto de evitar secuelas que puedan ser bastante más complejas o insospechadas una vez que una persona enfrente un episodio de esta magnitud. Y también cambiar nuestros hábitos y costumbres para tratar de llevar una vida lo más saludable posible, lo más plena posible, de manera de poder descartar alguna opción que pueda afectar a un paciente o una paciente. La región del Maule se encuentra dentro del contexto nacional en un promedio muy parecido, en el sentido de que los accidentes cerebrovasculares son la segunda causa de decesos
en nuestro país. Una situación que es sumamente compleja, a un promedio de 7.500 personas que perecen año tras año producto de esta enfermedad. Evitarla, prevenirla es posible y depende absolutamente de todas y de todos. Y si usted tiene alguna inquietud, acuda por supuesto a la Clínica San Javier. La pausa y ya seguimos hasta las 5 con más del 30 Te Ayuda aquí en su casa.